Gracias, hermanos. Con la venia de mi Padre, empezamos este hermoso tema, Apocalipsis. Primero que nada, un mensaje al auditorio que nos escucha. Hermanos, el destino del hombre no es haber sido creados para ser exterminados. No es, como dirían los saduceos en el Sanedrín, nacer y finalmente morir y formar parte del polvo de la tierra. Y entonces, con esa falsa creencia, dar contenido a una idea simplista que justifique tanto la acumulación de bienes, así como todos los goces y placeres insanos que hoy conocemos como materialismo. A la visión de Juan le fue llamada Apocalipsis o revelación, porque hasta entonces no se había concebido que en el futuro pudiera darse una revelación mayor, más clara y perfecta. Como ahora sabemos, lo es la tercera revelación del Verbo como Espíritu Santo. A esta última se le ha llamado Tercer Testamento o tercera revelación divina. Y si bien Apocalipsis es la denominación en griego de la profecía del apóstol Juan, que no todo lo que esta humanidad ha venido descubriendo desde la ciencia del hombre hasta las cosas de Dios son también una revelación? Hermanos, todo lo que sabemos del mundo de las formas y ahora también del mundo espiritual es una revelación permitida por la divinidad para nuestro aprendizaje. Entonces, ¿por qué tanta apatía por conocer lo eterno? Si la eternidad es nuestro hogar desde que fuimos creados, vivimos y viviremos por la eternidad. Pero en un principio fuimos inexpertos, faltos de conocimiento. Entonces, la mente y las circunstancias del mundo no nos demandaban tanta comprensión y tanto análisis. Ante los acontecimientos que entonces vivíamos, no era tan complicado ante una vida sencilla. Ahora, la era del Apocalipsis desafía todo conocimiento. Es tiempo de evaluar nuestro paso por el mundo, poner nuestro obrar a juicio. Y cuando decimos juicio, no nos referimos a un tribunal para ser juzgados, que no lo hay, ni lo habrá al final de los tiempos. Nos referimos al sano juicio del sentido común, de dejar de pecar, dejar de profanar el cielo y la tierra para encaminar nuestros pasos por el verdadero sendero donde ha pasado Cristo, la estrecha vereda de la perfección del Espíritu. Comentario al gran temor a la llegada de este tiempo. Hermanos, creemos equivocadamente que esta era es solo de desolación y muerte. Y sin embargo, delante de la muerte descubrimos la vida. El aliento largamente contenido entre el ser y el dejar de ser es una experiencia o revelación al borde del abismo. Delante de la muerte el corazón se agita y se acobarda. La conciencia calcina.
en este tiempo pretendemos negar, ignorar, pasar deprisa delante del altar de nuestro materialismo, el cual en ese instante se colapsa. Es nuestro miedo el que nos exhibe, el que nos delata, el miedo a sufrir, a dejar de ser, a ya no ser lo que fuimos, aunque hayamos sido solo un átomo minúsculo que navega sin rumbo en la eternidad. Hermanos, quizá en esta vida fuimos harapo ante las tentaciones y luz opaca que perdió su brillo por las debilidades de nuestra materia. Y quizá con ello el temor aumenta. Ese ser se revela, se niega a recordar su esencia espiritual, desconfía, en nada cree y en consecuencia nada le puede salvar de su propio temor. El miedo aniquila y le roba la paz. Entrando en el tema, dice el maestro: desde la Nueva Jerusalén estoy contemplando a esta humanidad sin ser sentido por ella. Unos cuantos me han esperado y otros que me siguen saben que he vuelto como Espíritu Santo y que me encuentro hablándoles a través del entendimiento del hombre. ¿Sabéis cómo encuentro a los pueblos del mundo? Decepcionados. Los hombres desengañados de los hombres. Ya nadie le pide a otro porque sabe que no ha de alcanzar nada de su caridad y porque sabe que su mano se encuentra vacía. Ahora impera el materialismo y de todo lo que es bueno y elevado solo ha quedado un débil reflejo de mi luz. ¿No creéis que la división de la humanidad en pueblos y razas es algo primitivo? ¿No meditáis que si vuestro adelanto en vuestra civilización, de la que tanto os enorgullecéis, fuese verdadera, no estaría aún imperando la ley de la fuerza y la maldad, sino que estaríais regidos todos los actos de vuestra vida por la ley de la conciencia? Y vos, pueblo, no os pongáis al margen de este juicio, que también entre vosotros descubro guerras y divisiones. Apocalipsis, el fin de la ignominia. Nos dice el maestro: desde la antigüedad os he hablado de un juicio, y este es el tiempo anunciado que los profetas representaron como un día. Nuestra explicación. ¿Por qué hablamos del fin de la ignominia? Porque solo los justos han honrado el santo nombre de Dios. Generaciones de seres han hollado la tierra con propósitos de enmienda, solo para olvidar después el ideal elevado último del ser, que es saber y aprender a dignificarse como espíritus ante los ojos del Creador, ser agradables ante los ojos de Dios. Pero ahora ha llegado por fin el tiempo del juicio de la conciencia, y este juicio y la búsqueda de la verdad que se ha extraviado será para adelanto de la humanidad. Adelanto que no llegaría si los espíritus no despertaran del letargo profundo
de su materialismo, no para propiciar su fin o para exterminarlo, sino para mostrar ante los ojos de todos el primer peldaño de la escala de evolución, que es la fraternidad y el nacimiento de la espiritualidad entre los hombres. Hermanos, un breve análisis como introducción al contexto. Vivimos un tiempo sin tiempo. El espíritu mora en la eternidad. Ahí ha de perfeccionarse. La muerte solo interrumpe brevemente la vida material para darle continuidad en el valle espiritual. ¿Por qué teme el hombre la llegada de este tiempo? Porque ha interpretado equivocadamente las escrituras. No es el fin de la vida, es apenas el principio de la aurora de un mejor tiempo. Es el inicio y el descubrimiento de nuestra identidad, la verdadera espiritualidad. Es la restauración de la armonía que reinaba en la creación antes de que el hombre se introdujera en el lodazal del pecado y en la desobediencia a las leyes divinas. Porque el mundo no siempre fue así como hoy lo conocemos. En el principio el aire era puro y respirable, la tierra generosa y abundante, dando sus frutos al Hijo predilecto, al hombre. En el principio todo fue un paraíso en la mente espiritual del hombre. No había maldad ni mala intención. Pero vino el susurro y la manifestación palpable de la tentación. Esta cruzó la puerta y desde entonces se dispuso a reinar y a subyugar el corazón del hombre. Por largas eras ya no era Dios quien inspiraba y conducía al inexperto espíritu por sus senderos. Fue la ambición, el sopor del placer, el ansia desmedida, el predominio de la carne sobre el espíritu, quien habitaba y gobernaba, quien desafiaba a la justicia divina. Había ya que poner un freno a la maldad. Ha llegado el dolor como un huracán que trastorna la vida en el planeta. Todo estaba profetizado. Este es el tiempo del Señor. La iniquidad y el desenfreno ya tuvo su tiempo. Ahora es el tiempo de la restauración en el universo. Nos dice el Divino Maestro, este es el gran día, no compuesto de 24 horas, porque el día del juicio del Señor no sabéis cuánto se prolongue, no sabéis cuándo termine, pero de cierto y en verdad estáis ya en la culminación de los tiempos y estáis viviendo bajo el juicio del Señor. Explicación. ¿A qué llamamos Apocalipsis? Al último libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis, que en su raíz de origen griego significa revelación. Solo eso. El apóstol Juan fue un escogido del Señor, el más joven de los 12. A él se le atribuyen 5 libros del Nuevo Testamento, 3 epístolas y el Apocalipsis o Revelación. Redactó el Apocalipsis aproximadamente hacia el año 95 después de Cristo, cuando se hallaba exiliado en la isla de Patmos. Sobre la era apocalíptica nos dice el Maestro: todas esas señales
pruebas y perturbaciones que sufre la humanidad son la demostración más palpable de que una era está concluyendo para dar paso a un nuevo tiempo. No es la primera vez que entre vosotros ocurren estos acontecimientos, mas si supieseis comprenderme, estaríais preparados para este paso de transición y lo daríais con calma y sin turbaros. Hermanos, siempre el Padre ha alertado a la humanidad de los momentos difíciles a través de sus profetas. Nos dice la enseñanza: el diluvio, la destrucción de las ciudades por el fuego, las invasiones, las plagas, las enfermedades, la escasez y otras pruebas más fueron siempre profetizadas a todos los pueblos de la humanidad para que os preparaseis y no fuerais sorprendidos. Lo mismo que ahora siempre parte del amor de Dios ha descendido un mensaje de alerta, de preparación para que los hombres despierten, se preparen y se fortalezcan. Nos dice el Maestro: todo cuanto os enseño en este tiempo y cuanto acontece en el mundo es la explicación y el conocimiento de la revelación que por conducto de mi apóstol Juan hice a la humanidad. Cuando habitando mi discípulo en la isla de Patmos, le llevé en espíritu a las alturas, al plano divino, a lo insondable, para mostrarle por medio de símbolos el principio y el final. El principio y el final, el alfa y la omega. Y Juan vio los acontecimientos que fueron y los que eran y los que habrían de ser. Nada comprendió por el momento, mas mi voz le dijo: lo que viereis y oyereis, escríbelo. Y él escribió. Juan tuvo discípulos, los cuales le buscaban en su retiro, cruzando en barcas la mar. Ávidamente aquellos hombres preguntaban al que fue discípulo de Jesús cómo había sido el Maestro, cómo era su palabra y sus milagros. Y Juan, imitando en amor y en sabiduría a su Señor, les maravillaba con sus palabras. Pero cuando llegó la ancianidad, ya agobiado aquel cuerpo por el tiempo, aún tenía fuerzas para dar testimonio de su Maestro. Y decía a sus discípulos: amaos los unos a los otros. Los que le buscaban, viendo que el día de su partida se aproximaba, le pedían que le revelara cuanto de su Maestro había aprendido. Y por toda respuesta escuchaban siempre aquella frase: amaos los unos a los otros. Los que con tanto afán e interés preguntaban, se sentían defraudados y pensaban que la vejez había borrado de su memoria la palabra de Cristo. Nos dice el Maestro: yo os digo que de Juan no se había borrado una sola de mis palabras, sino que de todas mis lecciones brotaba como una sola esencia, aquella que condensa toda la ley, el amor de los unos hacia los otros. Juan y apóstol
oyó y escribió lo que vio en sus mirajes, sin llegar a comprenderlos. La mano bendita de aquel profeta dejó escritas en sentido figurado mis promesas y revelaciones. Y en este tiempo vengo a daros explicación de aquellas palabras e inspiraciones, porque solo yo puedo hacerlo. Mas para que yo os transmita esta luz y vosotros comprendáis esta palabra, purificaos, pueblo, purificaos, velad y orad. En verdad os digo que si hasta ahora no habéis escuchado mayores enseñanzas, es porque os ha faltado elevación y limpidez. Hijos míos, haceos dignos de recibir en vuestro corazón las páginas que encierra este libro de los 7 sellos, amándonos los unos a los otros. Todo estaba escrito en el libro de los 7 sellos, que se encuentra en Dios, y cuya existencia fue revelada a la humanidad por medio de Juan, el apóstol y profeta. El contenido de ese libro, solo el Cordero Divino os lo ha revelado, porque no ha existido en la tierra ni en los cielos un espíritu justo que os pudiera esclarecer los profundos misterios del amor, de la vida y de la justicia de Dios. Mas el Cordero Divino, que es Cristo, desató los sellos que cerraban el libro de la vida para revelar, esclarecer su contenido a sus hijos. Y ahora Elías fue enviado como representante de la tercera era y como precursor de la comunicación entre los hombres, para preparar a vuestro espíritu para comprender esta revelación. Él fue el que puso la primera piedra del templo del Espíritu Santo y que nos reveló que os encontrabais en la época del 6º sello y que todos los que escucharen y contemplaren estas manifestaciones quedarían como testigos ante la humanidad a la que deberían entregar mi verdad, testificando con sus obras la realidad de mi manifestación. Todo cuanto os dijo mi apóstol Juan, cumpliéndose está palabra por palabra, suceso por suceso. Aquí tenéis el porqué de mi tercera manifestación. No he aparecido en el seno de las sinagogas ni de las iglesias, porque esas no son mi casa. Los templos de cantera hechos por la mano de los hombres no pueden ser mi templo, sino el propio corazón del hombre, donde está el altar de su amor, la luz de su fe y la ofrenda de sus méritos. He venido en este tiempo a edificar mi templo, el templo de vuestro corazón que habíais destruido. Yo lo reedificaré en 3 días. Los representantes de las diversas sectas y religiones no han querido recibirme. Su corazón, su dignidad y su falsa grandeza les impide aceptarme en espíritu. Por eso, en este tiempo se han formado en toda la tierra grupos, hermandades y congregaciones de aquellos que sienten la presencia del nuevo tiempo, de los que buscan la soledad
para orar y recibir las inspiraciones del Señor. Los hombres han desatado las guerras para defender sus tronos y poderíos pasajeros. Hijos míos, y decirles que el príncipe de la paz ha venido a luchar contra el mal. Mas esta lucha es con armas de amor y de luz, porque he escuchado el gemido y el llanto de las viudas, el clamor de los huérfanos. He visto la iniquidad y el odio de los hombres. Id a decirles que ha llegado el Dios vivo, que no necesitan de los dioses hechos por su propia mano, ni de los templos materiales, que el Dios del amor, de la luz y de la paz está llamando a todos sus hijos para que se regeneren y escuchen la voz de la conciencia. Hijos míos, cuando yo anuncié a mis discípulos que pronto iba a partir, se apoderó de ellos una infinita tristeza. Entonces, para reanimarles, les dije: he aquí que yo volveré, y las señales de mi llegada serán estas. Cuando la guerra haga llegar rumores a vosotros, y la perversidad de los hombres esté tocando su límite, estará próxima a mi llegada. Mas antes que yo, llegará Elías a preparar el camino. Después de aquellas palabras transcurrió una era para que ellas tuvieran cumplimiento. El 1 de septiembre de 1866, el espíritu de Elías se manifestó por medio de un varón justo, destinado y enviado por mí para que anunciase mi presencia y fuese el precursor de mi comunicación espiritual entre los hombres. Hace mucho que se os anunció por boca de un profeta, Joel 2:28, que llegaría un tiempo en el cual se derramaría el Espíritu Divino sobre toda carne y sobre todo espíritu. En verdad os digo que ese tiempo es el que estáis viviendo, pero os sorprendió impreparados, porque les concedisteis muy poca importancia a aquellas voces proféticas y no estudiasteis ni analizasteis aquella profecía. Los profetas vieron en su tiempo tronos semejantes a los de los reyes de la tierra, libros, seres en forma humana, palacios con cortinajes, candelabros, el cordero y muchas figurillas más. Pero ahora debéis comprender que todo ello solo encerraba un significado, un símbolo, un sentido divino, una revelación que tuvo que ser expresada a vosotros bajo una forma alegórica, simbólica, ya que no os encontrabais capacitados para comprender otra más elevada. Ya es tiempo de que interpretéis justamente el contenido de estas mis parábolas y enseñanzas que por medio de símbolos os he revelado.
para que el significado penetre en vuestro espíritu y la forma simbólica pueda desaparecer. Cuando lleguéis a este conocimiento, vuestra fe será verdadera, puesto que la habréis cimentado en la verdad de vuestro Padre. Yo solo os digo que es necesario que apartéis de vuestra mente cuantas imágenes habéis forjado sobre la vida espiritual, porque ni Dios tiene forma de hombre, ni está en un trono como están los reyes de la tierra, ni está el cielo situado más allá de los astros, ni su luz es como la del sol, ni los espíritus tienen forma humana. Todo es diferente de lo que habéis imaginado, en tal forma que aunque os explicase cómo es en realidad la vida espiritual, no lo comprenderíais, porque hasta vuestro idioma sería incapaz de expresar la verdad, la grandeza infinita, la belleza, la perfección de lo eterno. El cielo es la felicidad suprema a que llega un espíritu por el camino de su perfeccionamiento, hasta elevarse tanto en sabiduría y amor que alcance un estado de pureza a donde no llega el pecado ni el dolor. En este tiempo, las pruebas que han de ser 3/4 partes de la tierra desaparecerán. El dolor llamará a todos los hombres y el mundo sufrirá grandes rigores. Discípulos, vosotros que sois Israel, si os preparáis, por uno de vosotros se salvará una comarca. La ciencia que el hombre ha alcanzado no bastará para curar las enfermedades extrañas que han de aparecer. Comprenderéis entonces que tendréis que elevaros más allá de lo terrestre para sanar y remediar los males. Israel librará a la humanidad de grandes calamidades, pero pueblo, preparaos, estudiad, analizad, elevad vuestro espíritu hacia lo alto, con vuestras obras, con vuestros pensamientos, con vuestro amor. ¿Cuánto es lo que tenéis que prepararos para cumplir con vuestro destino? Los apóstoles de este tiempo irán de comarca en comarca, llevando la buena nueva del reino, la salvación de los espíritus, el paraíso que os espera a la llegada con vuestros padres. Y sus dones serán como una fuente inagotable que desborde sus beneficios en todos los hombres. Grandes acontecimientos espirituales se verán en el mundo. Surgirán profetas en las naciones. El contenido de los 7 sellos será conocido por todos. La luz del 6º sello será reconocida como la que alumbra en este tiempo, porque en esta revelación se unirán todos los hombres, se fundirán todas las creencias y los linajes de la tierra. Discípulos, hablaré a los hombres a través de los elementos, de los mares, de los cielos, de la naturaleza, de las piedras, de los hombres,
surgirá mi voz y de un confín a otro de este planeta se sentirán tocados todos los espíritus por la luz de aquel que es el único que con verdadera ternura puede deciros: hijos míos, amaos los unos a los otros. Recordad, os dice el Maestro, que améis a Dios en todo lo creado y a toda la creación en Dios, porque en todo estoy presente y en todo os hablo. Hermanos, esta es la suprema revelación de Dios. Si comprendiéramos esto, estamos sintetizando la doctrina. Dios es el todo y el todo está en Dios. Cualquier falta hecha a cualquier ser o cosa de la creación es una falta en lo sagrado, en lo divino, porque ha dicho el Padre: la misma tierra que pisáis es sagrada. Esta es la introducción al tema Apocalipsis. Aún no entro al análisis detallado de la revelación. Que la paz y el amor de mi Padre esté en sus espíritus.